Infancias y Juventudes. Programa de investigación postdoctoral en Ciencias Sociales, Niñez y Juventud. 10 años comprometidos con las políticas a favor de los niños, niñas y jóvenes del mundo. Agradecemos las intervenciones de los integrantes de la mesa principal y ahora invitamos al doctor Alfredo Nateras a encender su cámara para dar apertura a la primera conferencia central, Afectividades, Incertidumbres y Resistencias Juveniles en tiempos de coronavirus. Esta conferencia va a estar moderada por la doctora María Camila Ospina. Ellos nos acompañarán hasta las 10:10 de la mañana. María Camila es doctora en Ciencias Sociales, Niñez y Juventud por el Centro de Estudios Avanzados en Niñez y Juventud del CINDE y la Universidad de Manizales. PhD en Media and Communication Studies por la Universidad de Bruselas and Taos Institute. Magíster en Psicología Clínica de la Universidad Javeriana. Es coordinadora del Grupo de Claxo Infancias y Juventudes y coordinadora nacional de investigación en CINDE. Recuerden que pueden hacer sus preguntas a través de Zoom, preguntas y respuestas, y también a través de Facebook y YouTube. Adelante, doctora Alfredo Nateras. Adelante, doctora María Camila Ospina. Un saludo muy especial. Inicialmente, un saludo a la mesa de apertura de nuestra Bienal, un saludo al equipo académico que ha venido en la consolidación de este magno evento alrededor de las infancias y las juventudes, también al equipo técnico y de gestión de esta gran iniciativa. Especialmente un saludo muy importante al doctor Alfredo Nateras, quien nos acompaña hoy con su conferencia inaugural. Muchas gracias por estar hoy acá con nosotros y un saludo igualmente especial para todas y todos los participantes que hoy acá nos acompañan. Quisiera presentarles a Alfredo Nateras. Él es doctor y maestro en Ciencias Antropológicas por la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa. Es maestro en Psicología Social por la Universidad Nacional Autónoma de México, licenciado en Psicología Social por la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa. Durante su trayectoria académica ha sido profesor invitado en varias universidades de Centro y Sudamérica. Sus líneas de investigación son las culturas e identidades juveniles, las significaciones de los cuerpos, imaginarios de las violencias y la muerte, uso social de drogas y espacios de divertimiento. Ha publicado más de 80 artículos en revistas y libros colectivos a nivel nacional e internacional. Adelante, Alfredo, te damos la bienvenida. Como sabes, tenemos entre 30 y 40 minutos para tu participación. Te estaré avisando cuando nos queden 5 minutos. Muchas gracias. Adelante, Alfredo. ¿Qué tal? Muy buenos días. Saludos latinoamericanos y caribeños afectuosos desde el sur. A cada uno de ustedes, a quienes están conectados y a quienes nos están viendo y también a quienes nos están escuchando. Deseo que sus familiares, sus parejas, sus seres cercanos y queridos en estos tiempos extraños, inciertos, complejos e interesantes a su vez, dado la pandemia del COVID-19, se encuentren y estén bien. Y para todos aquellos que hayan perdido algún ser querido, familiar o conocido o amigo, un abrazo fraternal desde la Ciudad de México. Agradezco a los organizadores de esta primera Bienal Virtual Latinoamericana y Caribeña de Infancias y Juventudes, nombrada, como ya se dijo, a través de las desigualdades, las diversidades y los desplazamientos, por haberme invitado a participar y a estar aquí hoy con ustedes. Especialmente agradezco a Sara Victoria Alvarado, mejor conocida como Toya para los cuates y amigos, en este imaginario de Hasta la Victoria Siempre. Agradezco también a Pablo Bomaro y a Silvia Borelli. Cuando se acercaba el evento, me enviaban una serie de comunicados, de mensajes cada vez más
intensos con respecto a que me pedían a ver a qué hora les enviaba el nombre de mi conferencia, de mi participación. Entonces, en esas prisas le puse por nombre Afectividades, Incertidumbres y Resistencias Juveniles en tiempo de coronavirus. Para lo cual, preparamos una especie de fotografía que la van a ir viendo, o si no es que ya la están mirando, conforme voy desarrollando la exposición en relación básicamente a los 3 ejes analíticos que articulan y que le dan sentido a este espacio y a este evento. Los desplazamientos, las desigualdades y las diversidades. Pero además son las juventudes, creo, y la niñez que de la forma más cruda visibilizan y sufren justamente estas situaciones de desplazamiento, desigualdades y dan cuenta de las diversidades. En este sentido, aprovecho de una vez para agradecer a mi asistente, el psicólogo social Juan José Osorio, por todo el trabajo que implementó de edición realizada para esta presentación. Con respecto al encuadre y al ritmo de la exposición, lo haré en 2 momentos, lo haré en 2 fases articuladas entre sí. El primer momento, la primera fase, la denominé Ideas y Sentimientos Generales Amplios dados los tiempos del coronavirus. El segundo momento y la segunda fase la nombré Marcajes teórico-metodológicos con respecto a una microinvestigación que estoy realizando a partir del 16 de mayo a la fecha acerca justamente de las diferencias sociales juveniles, las emociones, el consumo de marihuana y encierro en tiempos de coronavirus. Esta microinvestigación la estoy llevando a cabo con el apoyo de mi grupo de trabajo y mi grupo que le he llamado adherente, por lo que agradezco a Alejandra Trejo Po, a Ana Rodríguez, a Elizabeth Vidal, a Juan José Osorio, a Roberto García Corona, a Tamara Nateras Collado y a Jimena Nateras Collado. Antropólogos, psicólogos sociales, comunicadores, filósofos en su formación. Dicho lo cual, me arranco con el primer momento, la primera fase. Les decía, el primer momento son una serie de ideas y de sentimientos generales dados justamente los tiempos de el coronavirus. Quizás la primera idea a transmitir es que asistimos a uno de los sucesos históricos, sociales, económicos, geopolíticos, culturales, urbanos y afectivos a nivel global, local, jamás imaginados, jamás vividos, sentidos y sufridos, justo causado por esta situación de la pandemia de salud, dado el surgimiento de la nueva cepa del coronavirus. La segunda idea sería que actualmente se está hablando, se están construyendo narrativas acerca de una crisis civilizatoria occidental de magnitudes incalculables, del colapso de la vida social en los espacios semipúblicos y públicos de las grandes urbes, el quebrajamiento sin duda del modelo neocapitalista, neoliberal, junto con todo su sistema de salud privatizado, del derrumbe de las economías, de las pérdidas de millones de empleos que sin duda alguna han trastocado la vida cotidiana, las prácticas sociales, los consumos culturales, incluso el paisaje urbano al transitar, la movilidad, el desplazamiento en las ciudades, así también como entre países. Así también ha impactado en los diversos estados de ánimo individuales y colectivos, ha marcado también los ritmos y la cadencia del tiempo social en los múltiples espacios sociales, en los confines, en esta liga entre lo público, lo semipúblico y lo privado.
La tercera idea general sería que especialmente en el caso mexicano, el confinamiento y el encierro voluntario han vaciado los lugares de la sociabilidad, de la vida en las escuelas, en las universidades, los cines, los teatros, los centros comerciales, los mercados, las cantinas, los bares, las cafeterías, incluso los gimnasios, los restaurantes, los parques y las iglesias entre los más significativos o emblemáticos. En el caso mexicano ya estamos en el semáforo naranja y entonces ya se están en ese sentido abriendo algunos de estos espacios. Que yo le llamo este vaciamiento o descualificación de los espacios semipúblicos y públicos es posibilitado por quienes los habitaban y eran habitados por ellos a partir de la construcción social del miedo, del pánico, inhibiendo así drásticamente el vínculo presencial, afectivo con el otro y los otros, remitiéndolos en la mayoría de los casos a códigos y plataformas digitales virtuales, como la que estamos usando ahorita, Zoom, Classroom, Jitsi Meet, Blue Jeans, Facebook Live, Google Meet y videollamadas por WhatsApp, entre otros dispositivos y otras tecnologías que están dotando de una multiplicidad de sentidos y de significados diferenciados a partir del lugar social y cultural que cada uno ocupa. La cuarta idea o el sentimiento es que quizá para mí el marcaje más fuerte y profundo de la pandemia es que se han visibilizado de una manera cruda, ya lo decía por ahí Pablo Gomaro, y abismal la injusticia social, las desigualdades extremas y urbanas del mundo, particularmente en nuestro país, que además ya las conocíamos, sin embargo, ahora se han desbordado, han estallado y mostrado de una forma descarnada, lo que ha derivado en una constante estigmatización, discriminación y sistemática violación a los derechos humanos. El caso de Brasil, México, Chile, Ecuador, Perú y los Estados Unidos de Norteamérica son más que reveladores al respecto. Asociados a este discurso, a esta narrativa eufemística de la normalidad supuesta democrática, la ley y el orden, instaurando en ese tenor y en ese sentido toques de queda, estados de excepción, junto con la represión y el asesinato, especialmente de jóvenes en algunos países, estados y municipios, como ha sucedido en México, en Guadalajara, Jalisco, entre otros estados. En ese tenor se habla de una variedad de circunstancias, de poblaciones y de sectores sociales, de los más afectados indiscutiblemente por esta situación. Las mujeres, los migrantes, los privados de la libertad, los prisioneros, los adultos mayores más de 60 años, como muchos de nosotros, los pueblos originarios, ¿sí? Y las comunidades indígenas, las trabajadoras domésticas, los afrodescendientes, los grupos de la diversidad sexual, los que padecen enfermedades crónicas, hipertensión, cáncer, gordura, diabetes, así como las juventudes en circunstancias de precariedad y exclusión, por lo regular desligados de las instituciones escolares de salud, recreativas o laborales. Son a los que yo les llamo las juventudes desinstitucionalizadas. La quinta idea, como sentimiento y afectividad, es que tal situación del COVID-19 está impactando emocionalmente tanto en lo individual como en lo colectivo. ¿Cómo sería este impacto? En primera instancia está causando dolor colectivo, está causando dolor social.
El dolor colectivo, el dolor social, es una propuesta teórica desde la psicología social que tiene que ver con la psicología colectiva. Esto es, el dolor de una época proviene de causas que a todos afectan, en este caso local y globalmente, lo que tiene que ver con el coronavirus, y le dan rostro, le dan tono, le dan matiz al ánimo colectivo de una época. El segundo aspecto, bueno, aquí hay un trabajo de Salvador Arciga, psicólogos sociales, y Octavio Nateras, que como sospecharán es mi hermano, con respecto al dolor social. La siguiente cuestión, ¿sí?, es el asunto de la idea general con respecto a lo que tiene que ver con el asunto de las pérdidas, con el asunto de lo que hace a la situación de las muertes. En ese sentido, lo hablaré más adelante. La siguiente idea es con respecto al asunto de los desplazamientos forzados, ¿no? Que serían en relación a América Latina, incluyendo Centroamérica, ¿sí? Que, por cierto, en Centroamérica es la zona o la región que tenemos más olvidada con respecto a los estudios que hemos hecho o hemos llevado a cabo. En ese tenor, los desplazamientos forzados en América Latina son muy cruentos, son muy difíciles, y que dada la situación del coronavirus, entonces se están incrementando de una manera muy fuerte. Entonces, en ese tenor, quisiera también comentarles que lo que hace justamente a la violación de los derechos humanos. La vivencia de la pérdida, de la muerte de los seres queridos, de padres, abuelos, hermanos, hijos, parejas, amigos, conocidos cercanos, y sin poderse despedir, y o poder llevar a cabo los rituales sociales y culturales, por ejemplo, los que hacen a el velatorio, el entierro, la incineración, los rosarios, las misas, fracturan y abre una herida emocional que queda muy abierta. Ahí refiero a un trabajo muy interesante de Panizo y Robín Acevedo, que llaman la muerte buena, y que es una muerte ritualizada, y la muerte mala, que es una muerte sin ritualización. La siguiente idea, la sexta idea o sensación, es en relación, y aquí lo ligo, justamente a estos desplazamientos forzados en América Latina y lo que tiene que ver con también el asunto de los desplazamientos internos. En relación a los desplazamientos forzados en América Latina, se registran, como están viendo en las láminas respectivas, una cifra francamente escandalosa de 13 millones de personas que están en este mecanismo, que están en esta situación. La primera razón, o más bien las primeras causas más importantes y más significativas de este desplazamiento, es lo que se refiere a la violencia. Acordarse que la violencia son relaciones asimétricas de poder, esta violencia intrafamiliar, de género, y también agregaría una violencia que ahí ha estado implícita, que ha sido también señalada, la violencia que generan las pandillas
regularmente la Mara Salvatrucha y el Barrio 18 en la región del Triángulo del Norte Centroamericano, El Salvador, Honduras y Guatemala. Y que esta violencia está pasando en toda América Latina y el Caribe. La otra razón y las causas en términos justamente de los desplazamientos forzados es el asunto del crimen organizado, ¿sí? Especialmente en México y en Centroamérica. Y tenemos casos realmente pavorosos, casos realmente muy fuertes, en donde comandos entran, por ejemplo, en el caso mexicano, a lugares de rehabilitación de droga, porque estos chicos alguna vez trabajaron como dealers, y entonces ahí mismo son ejecutados y son ahí mismo masacrados. Y el otro también que estamos viendo de los desplazamientos son las situaciones políticas, ¿no? de algunas regiones, especialmente, por ejemplo, Venezuela, ¿no? En una situación complicada, más allá de la interferencia del imperio norteamericano, Maduro me parece que es indefendible en ese tenor. El otro aspecto en cuanto a desplazamientos internos, tenemos crudamente a los países más visibles como Colombia, como Perú, como Guatemala, Brasil, México, Argentina, y que están muy enraizados con la cuestión de desplazamientos en ámbitos tanto económicos como políticos. En su momento lo que fue la crisis, por ejemplo, en Argentina. El otro aspecto, esto ha hecho que sean sectores y poblaciones más vulnerables y propicias para la violación de sus derechos humanos. Y en este tenor, yo creo que uno de los trabajos importantes con respecto a estos éxodos de los desplazamientos forzados es el trabajo del doctor José Manuel Valenzuela. Es un trabajo del 2019 que lo coordina, que le puso por nombre Caminos del Éxodo Humano. Para el doctor Valenzuela, las caravanas de inmigrantes centroamericanas, bueno, tienen que ver con el recrudecimiento justamente de la pobreza y de la violencia. En el caso mexicano, bueno, todo esto fue todo un evento de 2018-2019. Estas situaciones se han acrecentado justamente por el coronavirus. Es decir, la violencia sexual y de género, ¿sí? En México también se han incrementado de una forma alarmante, de una forma complicada. Y también esto lleva a que justamente casi lo que ha posibilitado el encierro es este tenor o esta cuestión de casi vivir con el enemigo, ¿no? Estar con el enemigo, que regularmente quien ejerce las violencias, bueno, además de la figura del patriarcado, que tiene que ver con el padre o el padrastro. También, ¿no? Algunas situaciones que han afectado fuertemente a las infancias, ¿sí? Con respecto al Triángulo del Norte centroamericano, ha seguido, esto es interesante y a su vez muy complicado, ha seguido la violencia. A pesar del confinamiento, ha seguido la violencia. Digamos, en el caso mexicano, la pandemia, no solo del coronavirus, sino de la violencia, está estallada, ¿no? No tiene continente. Esta violencia, a pesar del confinamiento, está muy recrudecida en el caso de Honduras, y especialmente está también muy recrudecido en las cárceles, ¿sí? Y en ese tenor, me parece que es muy preocupante lo que está sucediendo o lo ha sucedido en El Salvador, en términos de febrero, marzo, abril, por ahí más o menos, el presidente salvadoreño facilita a la
fuerza pública, a los militares, a usar la violencia letal contra miembros de la MS y del Barrio 18, violando todos los derechos humanos. El argumento, según el presidente salvadoreño, es que la Mara está incrementando la violencia desde la cárcel, ¿no? Y entonces ha cometido una barbaridad terrible en términos de que desde 2012 no se era posible juntar a miembros de la MS-13 y del Barrio 18. Lo ha hecho en una sola celda y además poniendo una suerte de, como de paneles, ¿no? Para bloquear todo tipo de comunicación hacia el exterior, lo cual es francamente inaceptable. La tercera idea o apreciación es en relación a las desigualdades y las diversidades. Y siguiendo un poco lo que planteaba Pomaro, y siendo prácticos, enfatizamos que es un matiz, ¿no? Que configura, que diseña, que le da un rostro contemporáneo a las juventudes hoy. Y sí, yo creo que las desigualdades tienen que ver también con la vulnerabilidad y la precariedad en la que están una gran parte de las juventudes en México y en América Latina. Para mí ese es un rostro, ese es uno de los matices que dan cuenta justamente de esta situación. Aquí entonces remitiría, ¿sí?, a los trabajos de Gonzalo Sarabí en relación a lo que ha él priorizado sobre transiciones vulnerables, juventud, desigualdad y exclusión en el caso mexicano. Sé que el día de mañana Sarabí estará en un panel y me imagino que ampliará esta idea. Esto es las desigualdades como condición de vida, ¿sí? Lo refiere Pomaro, y también las diversidades como marcaje, ¿no? Ya lo decía Pomaro en su presentación, como un corte generacional. Entonces, estas son las ideas amplias, los sentimientos y las representaciones con respecto a la pandemia del COVID-19. Y parafraseando un tanto a los hermanos Groucho Marx, los cineastas, si no les gustaron o les agradaron estas ideas, no se preocupen, acá traigo otras para planteárselas y decírselas, ¿sí? Entonces, entro a el segundo momento o la segunda fase, que tiene que ver con lo que les platicaba de los marcajes teóricos metodológicos con respecto a una microinvestigación, les decía, que estoy realizando a partir del 16 de mayo a la fecha, ¿no? Acerca de lo que le estoy nombrando diferencias sociales juveniles, ¿no? Emociones, afectos, consumo de marihuana y encierro en tiempos de coronavirus. La primera reflexión, y me voy rápido, en términos de los dispositivos teórico-metodológicos que yo le llamo de reacción rápida, ¿sí? Es claro que determinados fenómenos y acontecimientos sociales suelen ser coyunturales, inesperados, caprichosos, llamativos y en cierto sentido vertiginosos, fugaces, por lo que nos ponen en serios predicamentos a los dispositivos justamente teóricos, metodológicos, técnicos de las ciencias sociales, sean humanas y también culturales, tanto para dar cuenta de ellos de manera descriptiva, analítica, comprensiva y etnográfica, conforme se van dando y sucediendo, como también para incidir de manera directa e inmediata en sus múltiples expresiones y manifestaciones. Justamente tal situación es la que estamos enfrentando con respecto a la pandemia del COVID-19. Máxime
de que es muy complicado llevar a cabo en estas circunstancias, desde la antropología, la psicología social y la sociología de la cultura, el trabajo de campo presencial. En tanto, justo la gran dificultad de realizar entrevistas abiertas y a profundidad a partir de una relación social directa, cara a cara, in situ, e implementar la observación participante. La clásica, ¿no?, de la antropología. Ligado con lo anterior, la segunda idea es justamente, podemos armar una interrogante. ¿Cómo hacerle? ¿Qué estrategias metodológicas instrumentales habría que retomar o implementar a fin de documentar justamente esta situación del confinamiento y del encierro en el que este dura o está durando? ¿Cómo construimos de manera pertinente tanto el objeto como el sujeto del microestudio en estas circunstancias? Una indagación microanalítica que se aproxime lo más posible a fin de dar cuenta de justo esos rápidos cambios sociales y culturales que están ocurriendo en la vivencia de una parte de las juventudes, dado la pandemia. Siguiente idea, entonces, tercera idea. De inicio, entonces, estoy proponiendo un dispositivo libre, plástico, flexible, que podríamos denominar como urgente, como emergente, cuya característica central sería la prontitud, la reacción lo más inmediatamente posible, que sea capaz de capturar la complejidad de esa realidad social, de darle continente al acontecimiento a través de vehiculizar, de reproducir descriptiva y comprensivamente las voces y las expresiones que se logren construir o reconstruir en el momento justo del acontecimiento mismo, para posteriormente darle un tratamiento teórico, conceptual, más pausado, más reposado y sereno, que da como la tranquilidad analítica, la distancia social del acontecimiento. Son como los vinos, ¿no?, los buenos vinos, hay que dejarlos reposar, ¿no? Se trata entonces de adentrarse justo en esos umbrales, en los límites, en los bordes y la borrosidad de esa problemática, dada justo su complejidad, a fin de desplazarse, de moverse en diferentes coordenadas con respecto a el fenómeno social de la pandemia del coronavirus. Y entretejerla con los actores, ¿no?, con los sujetos sociales a conocer y conocidos, cuyos vectores justamente sería la vivencia, las experiencias en los espacios del encierro, sus vidas, sus hábitats, y el impacto a nivel de lo afectivo emocional ligado con los consumos, digamos, en este caso que a mí me interesa, del alcohol y de la marihuana. Lo siguiente, entonces, apostamos rápidamente a las directrices de lo que yo le llamo la investigación cualitativa, comprensiva e interpretativa. De ahí, ¿no?, nos interesa entonces estamos apuntando a los diversos significados que los individuos dan a sus vidas, en este caso a las juventudes diferenciadas socialmente en el encierro. La manera en que son interpretados sus mundos, experimentados y producidos, ¿no?, en esta centralidad de tales experiencias y vivencias. Apostamos entonces la siguiente idea, a dos grandes vertientes, siguiendo a Basilachis de Gialdino con lo que ella propone, la epistemología del sujeto conocido. Investigación e indagación de lo real concreto en la centralidad de que es una relación social entre el investigador o el sujeto que conoce, de la disciplina que fuese, ¿sí?, psicología social, antropología, historia, ciencia política, y el sujeto conocido, centrado primordialmente en la comunicación, en el lenguaje, en la conversación y en el diálogo. Tal vínculo me parece que es muy importante porque le da un viraje, ¿no?, en términos a esta relación de humanidad a humanidad, esta relación de identidad a identidad, en donde se juegan las subjetividades del investigador o la investigadora. Y la otra vertiente rápida es la metodología horizontales, vinculadas a la investigación dialógica, ¿no? Ya no se trata de hablar
centralmente sobre el otro, sino de dialogar con el otro. La intención es lograr un intercambio horizontal, recíproco, equitativo. Producir determinados conocimientos y ciertos saberes mutuos en lo que uno se va reconociendo justo en función del otro de una manera permanente. Y aquí la referencia es los trabajos de Corona y Karl Mayr con respecto a estas estrategias de metodologías horizontales, ¿sí? Entonces, la primera cuestión a resolver es no caer en el mero voluntarismo investigativo o de una sociología ingenua. ¿Cómo elaborar? Fue la primera pregunta. ¿Cómo elaborar una guía de entrevista abierta? Reuní a mis jóvenes asistentes y adherentes, investigadores, les platiqué a grandes rasgos de mi idea de microinvestigación y convenimos que cada uno hiciera, ¿no?, un bosquejo y ya después lo validamos colectivamente. La siguiente cuestión fue resolver cómo acercarnos principalmente a las juventudes de clase alta y media alta, ya que gran parte de las investigaciones los han invisibilizado, ¿no?, por su condición tan favorable. Entonces, en el imaginario de muchos investigadores y académicos es de que entonces sus posiciones, sus prácticas sociales son triviales. Y aquí vuelvo a citar los trabajos de Sarabí, que trabaja, tiene unos estudios interesantes de jóvenes de clase alta, media y baja, los trabajos de Eva Romero, que una colega psicóloga social que trabaja en el asunto de los mirreyes y los hipster, y el trabajo de Yolanda Macías, que también hace una inmersión de jóvenes en los bares de clase alta, pero atendidos por jóvenes precarios. Entonces, la estrategia consistió en contactar y conversar con otros jóvenes, ¿no?, que tienen conocidos, que son amigos y conviven con estas juventudes para que nos posibilitaran el vínculo y entrevistaran al hogar. Hicimos entonces estrategias de investigación por el ciberespacio, ¿no? A cada una de las entrevistas, ¿no?, en ese tenor se les dio a conocer la guía y se llevaron a cabo. Rápidamente voy a decir algunas cuestiones que he encontrado en el tiempo que me queda, es con respecto a el eje que trabajé, es el asunto de lo que tiene que ver con el concepto del tiempo social, ¿sí? El tiempo social en esta trayectoria antes del coronavirus, en el encierro actualmente, y también un imaginario hacia adelante, cómo se ven después de. La primera cuestión me parece muy interesante o muy importante, ¿sí?, que es que el tiempo social, ¿sí?, se amplificó, ¿sí?, y sigue una trayectoria marcada muy fuerte entre antes y durante la pandemia. Esta trayectoria no es lineal. El tiempo social es disruptivo, es arrítmico, caótico, es confrontante, de quiebro, de ruptura, aunque no total, ¿no?, con respecto a la vida sociocultural que se llevaba y que se había construido, edificado, a partir de un horizonte de vida en el aquí y el ahora imaginado e interrumpido hasta nuevo aviso. Y aquí yo creo que la trayectoria de antes del coronavirus está muy ligado con lo que trabaja Agnes Heller de la vida cotidiana, del hacer diario, de los jóvenes, hombres como mujeres entrevistados. Llevamos ahorita 20 entrevistas, de las cuales 11 ya están analizadas. Se articulaba, o sea, la vida cotidiana se articulaba y tejía a partir de una gran diversidad y variedad de actividades, cuya centralidad u ordenador social cruza lo familiar, lo laboral, la escuela, el ejercicio, practicar deportes, asistir al cine, a los conciertos, y más que nada también la convivencia cuasi religiosa, diría, con los amigos, con los cuates, y primordialmente ir a todas las fiestas posibles, habidas y por haber, o simplemente dar el rol por la ciudad, ¿no? Este uso social del tiempo juvenil de la vida cotidiana, que es teatralizado,
y en suerte de performance en el espacio público, lo semipúblico y lo privado, es una suerte de ritualidad que está muy diversificada con respecto a la velocidad del tiempo de los chicos, la rapidez, la intensidad, la intensidad con que se vive, ¿no? O se vivía en la ciudad. Entonces, este uso social del tiempo juvenil de la vida cotidiana, con los chicos que yo entrevisté, está centrado en la fiesta, ¿sí? En asistir a los antros y andar en el divertimento, independientemente de la clase social. Resalta algo interesante, la afición, pero así la afición con respecto al asunto, al consumo de la marihuana. Y me parece que este es uno de los articuladores que yo encontré en estos jóvenes. Actualmente, digámosle, en el encierro, esto en la mayoría de los chicos se ha incrementado en función justamente de que sus consumos están aumentando en la mayoría de los casos. Y que en ese tenor, creo que también hay un trastocamiento del tiempo, ¿no? Del tiempo social, y que justo en el confinamiento hacen una serie de estrategias para seguir los consumos, pero estos consumos les ayudan a relajarse, a tranquilizarse durante estos impactos emocionales de la tensión y el estrés. El otro aspecto importante del tiempo social, muy llamativo, es esta confrontación interna, ¿no? Para la mayoría de los jóvenes. Mi apuesta es que va a haber algunos cambios más internos que sociales o colectivos hacia afuera una vez que termine la pandemia. Y algo muy interesante en este sentido, ¿sí? Los estados de ánimo son en ese tenor muy fuertes en términos de depresión, de tristeza, de incertidumbre, de miedo, hay mucho miedo. Y curiosamente aquí hay un marcaje de clase social, ¿sí? Es decir, que de los chicos de clase media, alta y alta, todos tienen ayuda psicológica previa, ¿no? Y entonces ahora con el confinamiento es un recurso importante en términos de ir afrontando. No así pasa, por ejemplo, con los chicos de la clase media baja y de la clase baja, en donde están desprovistos de estos. Entonces, los sentimientos, los afectos, desde hartazgo, de estrés, depresión, irritabilidad, el tedio, la pereza, la incertidumbre, la ansiedad, ¿no? El otro asunto es con respecto a, se tiene el imaginario de que un marcaje importante son el uso de las redes sociodigitales de estos chicos. Lo que yo he encontrado es que estos chicos no usan tanto las redes sociodigitales para conectarse con sus cuates, no la usan más de la que ya la usaban, ¿sí? Porque no le encuentran sentido, no le encuentran significado, ¿sí? Dicen, qué flojera, ¿no? Tener que hacer una fiesta sociodigital. Añoran, ¿no? Añoran en ese sentido el contacto y el vínculo cara a cara. Entonces, esto es bien interesante en términos porque creo que están en el sentido también que ya están hartos, la mayoría de nuestros jóvenes, de usar las redes sociodigitales para llevar a cabo sus clases, ¿no? Están agotados, ¿no? Están hasta el carajo, porque en el imaginario una gran parte de los mundos adultos y de los profesores considera que como ahora están en el encierro, entonces ahora tienen todo el tiempo. Pero y entonces se les sobreexige y se les sobreexplota. Entonces, en ese tenor, me parece que lo que no entendemos es que en el encierro, en el confinamiento, está pasando todo. Lo que pasaba fuera de lo social y cultural pasa adentro. Entonces, está tensionando. Y lo otro bien interesante de como afecto es que los jóvenes están reconociendo que ahora, curiosamente, sí tienen tiempo, ¿no? Tiempo para comer a sus horas, tiempo para desayunar, y que añoran mucho, están añorando y valorando la convivencia familiar. Esto es bien interesante.
Hay tensiones y conflictos, ¿sí? Pero al menos los jóvenes que yo entrevisté no son jóvenes violentados. Sí hay tensiones y conflictos en la familia, pero añoran en ese sentido el asunto de la convivencia familiar. Y hay una cuestión, un dato bien interesante que había que repensar el asunto de la familia para estas juventudes. En la encuesta nacional de jóvenes se dice que cuando les preguntamos a los jóvenes a qué instancias recurrirían en situación de conflicto, dicen la familia. Pero recordar también que la familia es el primer enemigo privado de nuestras juventudes, es la que los violenta. Entonces ahí hay una tensión y una contradicción. Y ya para ir cerrando, antes de que María me recuerde que ya se me está acabando el tiempo, si no es que ya se me acabó, ¿sí? Es el asunto con respecto a hay una conciencia social independientemente de la clase, de su clase social. Los jóvenes de clase alta están muy conscientes que son privilegiados. Los de la clase media, media alta están conscientes también de que tienen ciertas facilidades, y los de la clase baja están en ese sentido muy preocupados. La mayoría de nuestros jóvenes perdieron el trabajo y se fueron a las casas de sus papás, ¿no? Como estrategia y demás. Y termino diciendo que cuando yo le preguntaba a estos jóvenes cómo ven hacia adelante y cómo se ven ellos, ¿no? Después del COVID, son dos marcajes muy significativos. Primero, mucha incertidumbre, mucho temor, mucho miedo en saber y en no saber qué va a suceder, pero lo que sí saben es que su situación de precariedad, su situación de exclusión de los que están ahí, se va a acrecentar. Y lo otro, ¿y qué vas a hacer inmediatamente después que ya termina el confinamiento? Y la mayoría dice, lo primero que voy a hacer es ver a mis cuates, ¿no? Y me voy a ir de antro y me voy a ir a los conciertos. Pero esto es bien interesante porque da cuenta justamente el asunto que mucho de la configuración de las entidades juveniles, y no solo juveniles, tiene que ver con el asunto de el agrupamiento y de la sociabilidad. Entonces me parece que son tiempos y complejos, difíciles, sin embargo me parece que también tenemos la posibilidad de repensarnos en términos de que después del coronavirus tenemos que construir un modelo civilizatorio diferente, más humano y más equitativo. Gracias por su atención. Muchas gracias, Alfredo, por tu inspiradora ponencia. Simplemente destacar algunos elementos de los que nos has compartido para pasar a las preguntas que ya hemos recibido también varias del público. Pues tú nos muestras la pandemia como un acontecimiento social, cultural, histórico, pero también afectivo, que ha sido algo de lo que no se ha hablado tanto y mucho menos al hablar de jóvenes. Quizás se ha hecho mucho más al hablar de niños y niñas. Y nos muestras cómo esta pandemia como acontecimiento da cuenta del quebrantamiento neoliberal, pero también del sistema de salud, y cómo esto implica como acontecimiento también un antes, un durante y un después que está muy incierto, ¿cierto? En este acontecer nos muestras ese tiempo social de cómo se ha ido amplificando, lentificando para estos jóvenes y estas jóvenes con los que has venido trabajando, además de manera muy comprometida y de sujeto a sujeto en un entramado relacional y dialógico central, que creo que es clave desde el inicio en tu saludo a todos y todas, en tu reconocimiento a quienes han adherido como jóvenes, asistentes pero adherentes a tu propia propuesta y que los has nombrado de manera tan reconocedora. Entonces, siento que esto está allí muy presente. Nos das cuenta de una sociabilidad, pero también de una fuerte ruptura en esa sociabilidad que se ve pues por el tema del confinamiento, por no poder hacer los rituales en estas pérdidas y heridas emocionales que se están viviendo, no poder ir a lugares públicos o semipúblicos por miedo, por la ley, pero también lo que eso genera en términos de los sentimientos, del afecto, de la ansiedad, de la depresión, de las dificultades que va emergiendo en los y las jóvenes.
Allí también en la sociabilidad mencionar que emergen estos cruces históricos de género, de generación, de toda esta parte también de orientación sexual, de los jóvenes precarizados, de la etnicidad, pero ahora con una complejidad, ahí sí en términos de moral más amplia, en términos de que se suman allí otros cruces como quienes hacen parte de las enfermedades crónicas, los mayores de 60 años, pero las históricas, digamos, es los históricos cruces y exclusiones de clase, que hoy también aquejan mucho más a quienes son privados de la libertad, digamos en encarcelamiento, porque privados de la libertad estamos muchos y muchas en estos tiempos. Nos muestras cómo esa sociabilidad se ha ido también transformando al tener que vivir con el enemigo, que esto llega justamente mucho más a quienes hacen parte de esos cruces en términos generacionales. Ahí mencionas a los niños, niñas, por supuesto a los y las jóvenes, a las mujeres. Está justamente como el vivir con el enemigo que hacen parte pues de estas pandemias que ya venían dándose tiempo atrás y que ahora se recrudecen. En términos de sociabilidad también nos muestras cómo hay unas crisis de lo institucional y unas ciertas transformaciones en términos de la vivencia de familia, de escuela, pero también cómo hay unas rupturas de sociabilidad fuerte en términos de los amigos, pero cómo esos lazos son también los que siguen manteniendo a los y las jóvenes actualmente. Entonces hay rupturas, pero los y las jóvenes no se quedan en ellas. Ellos y ellas encuentran otras maneras, ya no la fiesta que es la que añoran, ya no tienen, digamos, esa fiesta a través del Zoom porque no consideran que sea igual de divertido, pero buscan otras maneras. Quizá, como lo dices, a través de las drogas que les permiten mayor tranquilidad, pero también otras maneras de encuentro con sus amigos y amigas que también les generan esa tranquilidad. Tú nos develas diversas pandemias, tú nos muestras las pandemias históricas, de las desigualdades, de las que ya se empezaban a hablar desde la mesa inaugural. Nos muestras cómo hay una agudización de esta precariedad de la vivencia de los y las jóvenes. Las pandemias de las violencias, entonces allí mencionas el crimen organizado, la represión, el asesinato, la violencia más usada como arma legal tan fuerte, actualmente principalmente en Brasil, tú también lo mencionas fuertemente en Estados Unidos, pero en muchos también de nuestros países, y destacas allí también la violencia sexual, de género. También hablas de otras pandemias históricas como los desplazamientos, las migraciones, que dan cuenta de este éxodo humano. Pero en términos generales, lo que aglutinaría todas las pandemias es la violación múltiple a los derechos humanos, que agudiza mucho más esa precariedad y que se mantiene en estos tiempos, se visibiliza y se agudiza. De otro lado, nos muestras cómo también como una contrapráctica o como una alternativa, aun cuando hay mucha incertidumbre, allí aparecen en todas las diversidades estas prácticas culturales, la amistad, el consumo de marihuana como tranquilidad y calma. Tú lo ves muy fuerte en los cambios internos que se vienen dando y que seguramente se continuarán dando, esa confrontación interna, que nos da cuenta una vez más también en ciertos casos de estas diferencias de clase, como las clases altas tienen un recurso que son los terapeutas y las clases bajas tienen un recurso que son los amigos y las amigas, que también los tienen de clase alta, pero ahí se sigue pues marcando esa brecha. Nos ayudas a deconstruir el mito del uso de las redes sociales, que no está teniendo realmente tanto significado actual, digamos, este tipo de plataformas de Zoom y demás, más allá de lo que ya tenían previamente. Del mismo lado, la añoranza a ese encuentro cara a cara con sus amigos, la añoranza en algunos casos a estar con sus familias, pero muy interesante cómo actualmente hay una conciencia de clase y eso tú lo encuentras en todos y todas las jóvenes con los que trabajaste. Esto diríamos pues que aun cuando a futuro hay temor, incertidumbre, siempre hay algunos elementos que emergen allí, como esta apuesta por la sociabilidad a pesar del aislamiento social y de todo lo que eso implica, y también esta conciencia de clase que está subiendo allí en los distintos jóvenes. Y ya luego nos dejas unos retos muy grandes a nivel, digamos, de lo que mencionas como dispositivos teórico-metodológicos, que justamente cuestionan en muchos casos lo que ha sido la investigación tradicional, que justamente tiene el método científico, un momento inicial, toda una construcción teórica. Tú nos dices, toca hacerlo inmediata y directa en esta coyuntura de manera pertinente, como un dispositivo libre y plástico que es urgente, que es emergente, pero que da cuenta como de esa necesidad de plenitud
de prontitud, pero además de visión compleja. O sea, digamos, nos dejas allí como en este gran reto. Hay que hacer lo pertinente y ahora, pero no puede ser una mirada parcializada de estas vivencias de los y las jóvenes y en otros casos también de los y las niñas. Muy interesante como tú propones a nivel investigativo mantener la sociabilidad. O sea, digamos, todo este aislamiento social a que nos ha llevado también en investigación a romper cada vez más estos lazos entre el sujeto investigado y el sujeto conocedor. Pero tú nos invitas a continuar buscando estrategias dialógicas de encuentro a través de los propios jóvenes que son amigos de los jóvenes y cómo mantener este tipo de perspectivas de horizontalidad, de colaboratividad, de investigación dialógica que son tan centrales y que se han visto tan, digamos, opacados en estos tiempos de pandemia, porque justamente es el que ya no se ve, ya no hay este diálogo, entonces nos dejas pues este reto y el reto de seguir haciendo en estos tiempos investigación compleja con lectura de clase, pero que además dé cuenta de esta transversalidad y de todo este cruce. Bueno, nos quedan grandes retos y desafíos en lo que nos mencionas. Los y las jóvenes con los que has trabajado nos han mostrado ciertas rutas centrales. Paso aquí a hacerte algunas de las preguntas que te ha enviado el público. Tenemos, por un lado, nos dicen allí, hablando del dolor colectivo, la pandemia nos afecta a todos, pero los matices son distintos de ese dolor de acuerdo al grupo social del que hablamos. ¿Cuál es nuestro rol como investigadores sociales en momentos de pandemia? Bueno, pensaríamos que varios de estos elementos los nombraste en el segundo punto, pero lo indagan allí. ¿Cómo podemos dar voz a aquellos que ni siquiera tienen acceso a Internet? ¿Cómo contactar siquiera a aquellos que sufren desigualdad, pero no tienen ni siquiera maneras de comunicarlo? Este es como un primer núcleo de preguntas. Otro núcleo de preguntas va en el sentido, en el campo de las ciencias sociales, esta crisis nos ha evidenciado que muchas investigaciones sociales no han logrado impactos en la transformación de la injusticia. ¿Qué transformaciones deberíamos tener en nuestras investigaciones e intencionalidades para generar acciones de impacto más inmediato? ¿O consideras que debemos seguir el mismo rumbo y con los mismos horizontes? Bueno, tú ya nos has mostrado que no podemos seguir en el mismo rumbo, pero acá nos lo indagan de manera particular. Otra tercer núcleo de preguntas es, ¿puede haber resistencia respecto a la muerte mala a la que nos hemos visto expuestos todos y todas? ¿Sería posible resistir a la muerte mala cuando la bioseguridad limita este tipo de rituales? Y de otro lado, nos hacen una pregunta de por qué esperábamos que el confinamiento mitigara la violencia. Estas son pues las preguntas para ti, Alfredo, y tenemos hasta unos minuticos antes de las 10:15 para que tú puedas trabajarlas. Vale, de inicio agradezco los comentarios y la relectura que acabas de hacer, María, de mi exposición, y al mismo tiempo también agradezco las preguntas que ahorita se están virtiendo. Con respecto a la primera, seré muy concreto, muy específico, en lo que tiene que ver con el dolor colectivo, matices distintos. Sí, claro, esos dolores sociales, dolores colectivos, pues tienen que ver, ¿no? Casi parafraseando a Bourdieu, en términos de lugar social o el lugar en relación al campo en el cual uno esté. Justamente en términos de aquellas juventudes o niñez que no tienen acceso a los dispositivos sociodigitales. Lo que está haciendo la pandemia es justamente desnudar algo que ya sabíamos, ¿no? Que ya en ese tenor conocíamos, ¿sí? Y que de alguna manera las juventudes también en estas situaciones de poco acceso hacen también estrategias, ¿no? En términos de, por ejemplo, acercarse con un amigo cercano, donde vive, para tener acceso por ejemplo, algunos de mis alumnos, que ahora nos tocó dar clase, pues no tienen acceso a Internet, pero para estar en la clase ellos se las arreglan, ¿no? En sus pueblos, en sus municipios, para tenerlo.
Entonces, en ese sentido, me parece que estas desigualdades seguirán, ¿no? Y simplemente están muy recrudecidas, ¿no? En términos a lo de las transformaciones de la investigación, es una discusión ya como eterna, ¿no? Del siglo pasado hacia acá, ¿no? En términos a la utilidad social y demás. Mi idea es que toda investigación en sí mismo es una intervención de lo real concreto, ¿sí? Entonces, en ese tenor, yo creo que hay que recordar que no hay una disociación entre la teoría y la práctica. ¿Qué hacemos cuando investigamos e intervenimos lo real? Construimos cierto conocimiento y cierto saber. Y ese conocimiento y saber, entonces, tiene que tener una utilidad para, en ese sentido, por ejemplo, construir un discurso lo suficientemente potente, teóricamente hablando, y solvente etnográficamente, para poder discutir con los discursos hegemónicos cuando se dice acerca de las violencias, de las juventudes y demás. Entonces, en ese tenor me parece que ahí está una utilidad. Lo otro muy importante es que a través de estos conocimientos y saberes visibilizamos, vehiculizamos, potenciamos las voces y nombramos. Es decir, por ejemplo, los trabajos que se empezaron a hacer con respecto a todo este discurso feminista en relación a que las mujeres aparecían asesinadas, ¿no? Llega Lagarde, recupera la idea del feminage, dice, no es cualquier asunto, ¿no? de un asesinato, eso se llama feminicidio. Y entonces eso es lo que hace también la investigación, ¿no? Construye conceptos y categorías. Nosotros estamos trabajando de hace rato con el concepto de juvenicidio, ¿no? En su forma de exterminio, por ejemplo. Y también lo que hace es, la investigación, lo que hacemos es abrir espacios, facilitar espacios, acompañar los procesos de gestión, ¿sí? Y decían en la inauguración, y de construcción de ciudadanía. El otro asunto con respecto a esta idea de la, la cuestión de la muerte mala y la muerte buena. La muerte mala en términos de falta de ritualidad, pero entonces es posible hacer mecanismos de ritualización, aunque no nos hayamos podido despedir de nuestro familiar o conocido amigo que se murió por el coronavirus, si fuera el caso. Entonces, ¿cuáles son las estrategias, por ejemplo? Las estrategias es en términos de poner, y en el caso mexicano lo conocemos bastante, que de la cultura, ¿no? La cultura en relación al festejo de la muerte, re-ritualizar, como poner un altar, por ejemplo, en la casa de uno con respecto a quien no pudimos despedirnos en esta situación. Se ofician misas ahora por internet, ¿no? Se ofician misas. Algunos padres, por ejemplo, están oficiando misas y ponen, ¿no? En el espacio de la iglesia, ahí en las bancas, ponen los retratos de la gente que ya murió. Entonces son, a lo que voy, hay que rehacer y reconfigurar una ritualización en situaciones de pandemia. No podemos ir al panteón, pero sí podemos conectarnos con los deudos, ¿no? En términos de. Entonces, eso sería. Y lo de las violencias, ¿no? La otra pregunta. Pasa lo mismo, en términos de que las violencias, además de que son relaciones asimétricas de poder, son estructurales, ¿sí? Entonces, en ese sentido, es cómo desmontamos el asunto de las violencias en este tipo de situaciones. Y lo que estamos viendo es todo lo contrario, que las violencias, la pandemia y el encierro las desnuda o las visibiliza, pero ya estaban configuradas en las relaciones, ¿no? Intersubjetivas desde años. Entonces, simplemente la pandemia simplemente lo aflora, ¿no? Entonces, hay muchas ahorita grupos de activistas, instituciones que están ofreciendo apoyo, ¿no? Social, apoyo afectivo para aquellas mujeres o niños que están padeciendo las violencias en sus casos.
Gracias, Alfredo. Aquí nos quedan un par de minutos más y nos han llegado otras preguntas. Si te parece, te las menciono. Por un lado, muchas felicitaciones. Muchas personas, digamos, han venido escribiendo en ese sentido. Algunas de las preguntas son cómo entender lo afectivo en infancias y juventudes. Bueno, que ya de mucho de esto has venido hablando, pero nos lo preguntan así. De otro lado dicen, vi en su ponencia muchas fotos de la ciudad, la calle, ¿qué dicen estos jóvenes al respecto? Han hablado del tema en y post pandemia, que justamente pues la investigación de Alfredo nace de esas mismas voces, pero nos preguntan esto. De otro lado, preguntan si en el estudio has percibido diversidad de emociones que tal vez sean también resultado de un performance. Nos dicen, agradezco por esta maravillosa y provocativa intervención. ¿Qué pistas localiza en términos de perspectivas para concretizar una política de afectos, otra antinecropolítica, disensual, que traspase no apenas a las metodologías y teorías, pero que también impacte a lo cotidiano y las políticas públicas? De otro lado, nos dicen que un saludo de Rogelio Marcial. Las violencias también han pasado del espacio público al privado en este encierro por la pandemia. Cómo visibilizar los procesos estructurales que están haciendo crisis en lo íntimo de nuestras juventudes. Te dejo como todo este núcleo amplio de preguntas por si de pronto quieres dar como un comentario en general en este poco menos de 10 minutos que nos quedan. Sí. A ver qué se me ocurre ahorita en términos de contestar en relación a las preguntas. ¿Cómo entender en términos de los afectos lo de las infancias y las juventudes? Desde algún lugar me parece que ahorita una de las discusiones es justamente lo que le llaman el giro afectivo. Con tanto giro teórico-metodológico yo a veces me mareo. Recordarán que el giro cultural, el giro lingüístico, el giro ahora corporal, el giro afectivo y así sucesivamente. Yo creo que algo muy importante es el asunto de entender las afectividades, entender el asunto de las emociones, también como posibilidad en términos de construir colectividad. Es decir, ¿no? El dolor, la tristeza de, por ejemplo, la gente que se tiene que desplazar y demás, que afecta mucho a los niños, ¿no? Entonces, que el papá se va, la mamá también y demás. Entonces, en términos de los afectos y de las emociones, me parece que ayudan a entenderlas porque en ese tenor o en ese sentido, los afectos, por una parte, o paralizan, ¿sí? Por ejemplo, el miedo, el terror, paraliza. Hay mucha gente que está sufriendo ahora el síndrome de la cabaña, que le llaman por la pandemia, ¿no? Que tiene temor y miedo de salir. Entonces paraliza su vida social y demás, ¿no? O la va a paralizar. Algunos jóvenes me dicen, no, yo de aquí hasta diciembre me voy a encerrar así como monje tibetano, no voy a salir aunque se desregularice el control, ¿sí? Y la otra cuestión de que entender los afectos también como posibilidad de la acción colectiva, ¿no? En los niños, acción colectiva, y en las juventudes, ¿sí? Como una posibilidad en ese tenor de agruparse, de colectivizarse, de construir comunidad, ¿no? Ante estas situaciones. El otro asunto rápido, en términos a las fotografías, sí, les decía que trabajamos desde hace rato con las fotoetnografías, ¿no? La foto o la imagen que ustedes están viendo, pues son de algunos recorridos que yo he hecho en varios países de América Latina. Por ejemplo, la fotografía es una imagen, ¿no? La fotografía fija, en este sentido, es un discurso, es un relato. Yo creo que las fotografías o las imágenes, la imagen no dice más que 1000 palabras, no creo en eso. A la imagen siempre le falta la palabra
la construcción de sentido, la construcción de significado. Entonces, en ese sentido es que trabajamos con esas fotografías. Por ejemplo, vieron en términos a las desigualdades, ¿no? Fotografías de las favelas en Brasil, por ejemplo, ¿no? Que es muy elocuente, ¿no? Esa situación, o los contrastes con otras ciudades, ¿no? En términos de clases. Y me parece que la fotografía, la imagen, pues también el video, es un recurso muy importante que usamos desde la antropología visual. Lo de la diversidad de las emociones, ¿no? Ahí es curioso, por ejemplo, al menos de lo que yo encontré, que independientemente de la clase social, ¿no? El asunto de los afectos en las juventudes es algo muy poco atendido, muy poco señalado, muy poco visibilizado, porque entonces en nuestro imaginario es decir, ya estamos haciendo psicología individual, ¿no? Individualista, ya estamos así en el tenor, ¿no? De quitándole lo social a lo individual o lo colectivo a lo personal. Y no, yo creo que las afectividades en ese tenor también y las emociones, la indignación, por ejemplo, el enojo, la frustración de algunos jóvenes, también lleva, y lo vuelvo a repetir, al asunto de la acción, ¿no? Yo creo que ahí está, para mí, ahí está la clave. Sí estoy muy encabronado, ¿no? En relación a el encierro, ¿no? Sin embargo, sé que mi responsabilidad individual, ¿no? Protege también mi responsabilidad colectiva al quedarme en el encierro, aunque esté enojadísimo, ¿no? Con respecto a que no puedo salir o no puedo ampliar. Entonces, en ese sentido, lo de las emociones y los afectos también es un ordenador, es un articulador de determinado tipo de expresiones, de prácticas sociales y expresiones culturales. Las emociones, por ejemplo, me he encontrado con casi todos los jóvenes con los que hemos entrevistado, 20 y algo, es que, por ejemplo, escuchan mucho música, ¿no? Para relajarse, ¿no? O se la pasan de pachecos, o sea, fuman marihuana todo el día, de la tarde, de la noche, escriben, ¿no? Hacen poesía, ¿no? Hacen, o sea, sus emociones, sus afectividades, entonces la vehiculización es de la creatividad. Entonces, eso es muy llamativo. Empiezan a leer lo que no alcanzaban a leer y demás. Y lo otro, las perspectivas en términos políticas de las afectividades, me parece que hay que trascender, ¿no? El discurso, la narrativa institucionalizada de las políticas, a lo más que se acercan las instituciones. Por ejemplo, ayer el Instituto Mexicano de la Juventud en México habla de la salud mental de los jóvenes. A lo más que se acerca como políticas afectivas es a la salud mental, pero una salud mental en ese sentido problematizada ya de entrada, ¿no? Cuando decir, pues claro que estoy deprimido, ¿no? ¿Quién no va a estar deprimido, ¿no? Viendo cómo, digamos, está sucediendo lo que está sucediendo de la represión en México o en Brasil, ¿no? O en Estados Unidos, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que una perspectiva de las políticas afectivas tiene que desmontar el asunto como de la suerte como de patología, ¿no? Que está implícita en el sentido de que, mira, está deprimido. Pues, ¿cómo carajos no va a estar uno deprimido si acaba de perder el trabajo, ¿no? Por ejemplo, o cómo uno no va a estar triste y demás en términos de que acaba de perder a la abuela o al hermano o lo que fuera, ¿no? Entonces, en ese sentido, es que hay que quitarle la parte como de que si las emociones o los afectos en estas políticas, la parte como irracional o la parte de esos estadios, ¿no? De prosimios, que pareciera ser se coloca en el sentido cuando se trabaja. Entonces, en ese sentido, hay que revalorizar el asunto hacia una política de las afectividades, hacia una política de las emociones, que trascienda el asunto de la psicopatología y que vaya encaminado a cuestiones de prácticas sociales, manifestaciones culturales y creación, por ejemplo, o retejer el tejido social
procesos de solidaridad, por ejemplo, de empatía colectiva. Ahí están las políticas afectivas, las políticas emocionales, más allá de lo individual, que trascienda hacia lo colectivo. Perfecto, Alfredo. Muchísimas gracias por tus palabras inspiradoras, por esa riqueza metodológica que nos compartes, por tu compromiso político con la investigación social con jóvenes y por invitarnos a pensar en la afectividad y las emociones justamente como posibilidad de construir colectividad. Creo que ahí está lo central en lo que tú nos planteas, como una posibilidad que además trasciende la patologización y la individualización, y que nos lleva justamente a la acción colectiva, política, social, cultural de niños, niñas y jóvenes, y la importancia entonces allí de proyectarnos a políticas de afectividad y de emocionalidad. Muchísimas gracias por este tiempo, este compartir, y seguimos entonces con nuestros compañeros y compañeras en esta prebienal. Un abrazo para ti. Igual. Gracias a todos ustedes por las preguntas y por la invitación. Que estén bien, gusto en verlos. Agradecemos la conferencia del doctor Alfredo Nateras y los comentarios de la doctora María Camila Ospina. Los invitamos a no desconectarse de esta plataforma y en minutos se reproducirá información que hemos presentado para ustedes y que hemos preparado especialmente para ustedes. En 15 minutos retomamos con el panel Infancias y Juventudes, Desplazamientos, Agencias y Movilización Colectiva en Tiempos de Crisis. Nos vemos en 15 minutos.